Pues soy Liliana Michel, soy interiorista. Soy muy afortunada porque trabajo en lo que más me gusta hacer. Y ese es considero que Dios me dio un don de ver un espacio y poderlo explotar al máximo potencial. Y definitivamente, pues lo tengo que compartir y es un honor cada que me dan un proyecto y puedo realizar el sueño de otra persona y hacerlo realidad o superar ese sueño. Ay, es muy bonito y a eso me dedico desde hace 23 años. Fíjate, Liliana, que ayer me metí a redes y entré ahí a tus cuentas de Instagram. De verdad que quedé impactada del toque tan exquisito que le pones a todo. Yo creo que es mi pata de palo, ¿eh? Todo lo que es la decoración de interiores, así como Te encanta. Sí, pero no se me da mucho. Entonces, ver que alguien, o sea, con esa facilidad, a mí me encantaría saber, Liliana, ¿cómo empezó tu inquietud de dedicarte al diseño de interiores? Pues fue muy chistoso porque yo sabía desde niña, incluso una vez hice una casa de muñecas y la decoré, pero desde niña sabía que yo era creativa. Me gusta mucho la moda, me encanta la moda, me gusta mucho crear los logos, el marketing, me gusta mucho. Entonces, la verdad, a la hora que tomas la decisión de la carrera, pues me equivoqué. Estudié diseño gráfico. Ajá. O sea, por allí iba, pero no estaba bien segura, ¿no? Y cuando me casé muy chiquita. Cuando me caso, y mi casa, y no había YouTube ni nada que te enseñara, ajá, entonces empecé a leer y a leer y a leer. Y me gusta mucho leer. Empecé a leer todos los libros y había un programa que se llama Candy Olson, que para mí es mi maestra number one. Y no me perdía uno, todo lo que pudiera haber de decoración. Entonces aprendí, sé tapizar un sillón, sé tapizar una silla, sé pintar paredes. Me gusta mucho pintar cuadros, eso ya lo aprendí desde chiquita. Ajá. Entonces empecé a decorar mi casa y empecé a aprender y a organizar presupuestos y cómo le tenía que hacer. Y unas amigas me obligaron a decorar sus casas y a cobrar, así. Fui obligada, porque yo no me animé. Yo, claro que les iba a ayudar, claro, gratis. Ajá. Y me dijeron, no, lo vas a hacer de una manera profesional. O sea, tus amigas vieron tu potencial. La verdad, sí. Vieron tu casa. Ajá. Sí, pero muy chistoso, porque cada viernes, yo soy muy niñera, y cada viernes era piñata en mi casa. Eran todos los niños y mis amigas. Y mi colección era de revistas y de libros de decoración, entonces siempre los ponía y todas veíamos, y de eso hablábamos, y entonces todas traían tema, ¿no? Entonces todas me preguntaban, pero yo la verdad lo hacía porque me encantaba. Entonces llegaron y me dijeron, sobre todo dos, tengo este plan, quiero mi casa, ya investigué cómo se hace, y lo vas a hacer así, 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 y se cobra así, 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 y me vas a cobrar. Y así empecé. Mira. Wow. Y así empecé. Gracias a tus amigas. Gracias a mis amigas. Pero entonces, si ellas te ayudan y te dicen, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien, lo vas a cobrar. Se cobra así, se cobra así. ¿En qué momento saltas de las casas de las amigas a realmente pensar en esto es un emprendimiento? Yo estaba muy a gusto. Estaba muy a gusto porque son personas que te quieren, sí, creen en ti, no tienes mayor dificultad. Y la verdad, a veces la vida te pone situaciones muy complicadas. Mi esposo, yo empiezo a ver que el trabajo no va igual. Y pues la verdad es que a veces uno no se quiere dar cuenta, pero va de pique. Va de pique de la manera más espantosa y entran mis hijos porque yo empecé a trabajar bien y hacía todo, pero ya de una manera, ya cuando me decidí a ser profesional, fue hace 13 años, cuando yo ya tenía la idea, ya me había runruneado por mi cabecita, pero claro que no me iba a decidir, tenía mucha flojera, o sea, estaba muy a gusto, pues. Y cuando va de pique, pues dije, eso se va a acabar. O me muevo yo o se hunde el barco. Y me decidí. Pero hice algo muy drástico. Lo que hice fue
tenía mi casa, que con mucho esfuerzo la habíamos logrado, era una casa preciosa, y yo ya la tenía totalmente decorada. Pero la decoración era ya viejita, la decoración cambió muchísimo, radicalmente. Hace 20 años y ahorita es otra, ¿no? Hace 15 años y ahorita es otra. Pero de 15 años para acá lo puedes hacer más atemporal, ¿no? Y mi casa estaba decorada como antes, no decía quién era yo. Entonces dije, sí, mi única cosa que yo sí sé hacer es el interiorismo. Porque sé cuando una pared no va, es la diferencia de una decoradora y un interiorista. Una interiorista sabe cuando las paredes te estorban y a quién le tienes que hablar y cómo le tienes que hacer, y la distribución la puedes cambiar. Entonces yo ya había aprendido a hacer eso. Entonces conseguí un crédito en un banco muy chiquito y no me alcanzaba, y le dije a mi marido, vamos a vender todo lo que tenemos. Me quedé con los colchones, una mesa del Sams y un sillón para ver tele, fue con lo único que me quedé, pero mi casa era muy grande. Con el dinero conseguí la distribución de muchas marcas, pero empecé en mi casa. Entonces hice un showroom de una semana. Tenía que decorar toda mi casa perfecta una semana, y en esa semana tenía que vender todo. Wow. Porque si no vendía todo, no podía pagar. No podía dar el círculo, pues. Entonces le pedí ayuda a una amiga que es excelente pintora, es una artista súper reconocida mundialmente, tiene muchos premios, se llama Dora Luz Sarmiento. Entonces yo le dije, ella y yo empezamos juntando, le dije, a ver, tú pones la obra y yo pongo la decoración, y esto va a elevarse, y la casa se prestaba porque estaba hermosa. Y hicimos el showroom y vendí todo en una semana. ¡Wow! Ella vendió toda su obra y yo vendí todos los muebles. Pero no nomás eso, llené la agenda. Ahí me di a conocer. Ahí te diste a conocer. Ahí fue el primer paso fuerte, grande. Claro que pones la mano de Dios, estaba en todo. Era demasiado bien para una idea tan loca. Tan extravagante, y así empecé. O sea, ahí fue cuando te empezaste a posicionar profesionalmente. Ahí ya empecé a hacerlo bien. La tienda la empecé en mi casa y al año ya abrí mi tienda. Oye, Liliana, fíjate, y con tantos años trabajando en transformando espacios, pues convives y tratas con muchas personas también. Creo que es un doble trabajo, ¿no? O sea, los espacios, pero también el lidiar con las personas. ¿Hay alguna historia o algo que tú recuerdes que te haya marcado? Puede ser algo bueno, una experiencia, algo que tú recuerdes positivo, o algo negativo que te haya marcado mucho y que te haya transformado en la forma en cómo tú ves tu trabajo. Pues yo creo que es positivo, es una cosa hermosa. Claro que he conocido a todo tipo de personas, pero lo que yo me he dado cuenta es que mi trabajo va más allá, no es algo superficial. Estás transformando vidas, transformas cómo vive la gente en su espacio. Incluso te afecta tu espacio anímicamente, llegar a tu casa y verla triste, y verla mal, y verla desordenada, o verla como tus sueños no lo son. Te deprime, te afecta, a los niños también, afecta todo el círculo. Y hay anécdotas, hay 1000 anécdotas, hay muy fuertes, hay anécdotas fuertísimas, pero siempre son una enseñanza. Siempre siento que aprendo muchísimo de cada cliente. Aprendes mucho. Claro. A tratar a cada uno. Me gusta que ves a tus clientes como historias, o sea, no ves nada más el número, no ves nada más esto me va a dejar tal, sino en cómo esto le puede impactar a su vida diaria y al entorno familiar. A mí me llama, por supuesto, poderosamente la atención el tema que dices, llegar a una casa, que platicábamos antes de entrar al programa, llegar a una casa y ver la oportunidad. En tu mente, yo me imagino que ya vas por la vida y vas viendo qué puede cambiar, ¿no? Ese chip yo creo que ya no se apaga nunca. No. ¿Qué te gusta más ver o qué te representa mayor reto? ¿Llegar a una casa que sea lienzo en blanco, no tiene nada? ¿O una casa que de plano hay que, como dijiste, ¿no? Esta pared no va, este color no va, este tal no va, y hacer esa serie de modificaciones? Ay, las dos opciones son
son un espectáculo. Cuando te dan una casa, es más, cuando me llegan con el arquitecto, que apenas vamos a hacer el plano, y vamos a trabajar el arquitecto y yo, bueno, son mis bebés. Es un bebé que lo sueño junto con el cliente y lo logras, y es muy bonito. De ahí vienen los premios, de eso generalmente se dan los premios. Pero cuando llegas a una casa y está mal vivida, porque una casa la vives, la disfrutas. No son 4 paredes, es un hogar. Y puedes hacer ese chip, ese cambio, y tú ves la cara de la gente que lo está sacando de su caja. Es bien divertido. Es como cuando dices, lo estoy logrando. Esto es un reto muy bonito. Me apasiona mi trabajo, es algo que me encanta. Y la gente sabe que lo estás haciendo y que estás valorando cada esfuerzo que estás haciendo. Es un esfuerzo enorme el que te están poniendo en tus manos. Es un regalo muy grande que la gente me da. ¿Tú crees, Emma? Muchas veces uno cuando está con el tema casa nueva o casa para remodelar, estás obviamente con los gastos encima, ¿no? Entonces, darle la oportunidad adicional al interiorismo. Depositar esa confianza. La confianza, ¿no? Claro. Y el presupuesto y el tiempo y todo. Hay un tabú muy grande, ya menos. Pero cuando yo empecé había un tabú enorme que sentían que cuando tú contratas a un interiorista van a gastar más. Entonces, como yo viví eso, yo dije, no, mi lema es transparencia. Tiene que ser muy transparente y el cliente no puede sufrir porque esto viene a gozar. Entonces, todos mis presupuestos son transparentes, no va a haber nada sorpresa, no. Es cómo te va a quedar y cuánto te va a costar. Y cómo lo vas a ejecutar depende de lo que tú decidas. Yo no voy a decidirlo, lo vas a decidir tú. Entonces, todo eso yo creo que ha sido un plus muy grande porque me han llegado clientes que hasta con psicóloga han ido después de una interiorista. De otra persona que se dedica a eso. De otra persona que abusó. Es algo muy fuerte. Ha de ser muy común eso, ¿no, Liliana? Que te avientan un presupuesto primero y luego te lo van incrementando. Yo trabajé como pude. Haz de cuenta que te echaron a nadar. Sí. Y nadaste, ¿no? Pero lo que yo sufrí cuando yo decoré mi casa, yo trataba de que el cliente no sufriera. Y luego los clientes ya llegan y te dicen, hay muchos testimonios, ¿no? Que te explican lo que han sufrido y cómo lo han sufrido y que contigo no sufrieron. Para mí es muy importante ser muy transparente. Doble satisfacción. Claro. Sí. Oye, Liliana, nos encantaría saber cómo defines tú tu estilo, si le tuvieras que dar una definición. Y si alguna vez tú te has tenido que salir de ese molde para complacer la petición de un cliente y cómo fue el resultado, o sea, cómo lo viviste. Esos son retos muy grandes. Mi estilo en sí, el mío personal, es muy contemporáneo, pero realmente, como me gusta mucho lo que hago, también disfruto los otros estilos. Y generalmente una persona, es más, nunca, jamás, una persona es 100% un estilo. Te gusta mucho un estilo, pero te le picoteas para otros. Entonces siempre hay un porcentaje, generalmente es el 60-30-10. Puedes mezclar 3 a lo mucho, pero tú tienes que descifrar lo que quiere de ti la persona. Tú no vas... Es como si vas al estilista y te corta el pelo como él quiere y no como tú quieres, ¿no? Entonces no se vale. Tú tienes que saber qué quiere la persona para hacerle lo que ella sueña, no lo que tú sueñas. Claro. Entonces es bien importante que se cumpla el sueño de tu cliente, no el tuyo. Y para eso tienes que ver el estilo que quiere, cómo lo quiere, escuchar mucho para poder hacer el proyecto como tal cual la persona lo quiere. Y si el cliente no sabe cuál es su estilo. No, nunca sabe. Ahí entra Liliana. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué se toma en cuenta? Es que yo fue toda una metodología, fue años de prueba y error hasta que lo logré. Creo que ya ahorita ya se logra. Lo que hacemos es entrevistarlo. Después de la entrevista personal también se hace una escrita. Y se piden imágenes de sueños. Generalmente
por ejemplo, una vez una niña llegó con su mamá y la mamá enojadísima con la niña, quítale la idea de la cabeza, porque quiere su recámara hippie. ¿Cómo que la quiere hippie? Yo no voy a tener un cuarto hippie en mi casa. Bueno, no era hippie, Ajá, para nada, no. claro. La niña era amante del color, le gustaba el color. Lo que quería eran unas lámparas hindú. Ok. Unas hermosas lámparas hindú. Y para ella era su definición de hippie. Y le gusta mucho el color. Quedó tan hermosa la recámara. Así hay miles de ejemplos. Y se terminó encantando la mamá. La mamá estaba encantada, encantada. Y luego tú renderizas. Entonces renderizas y tú ves, mis renders son tipo fotografías. Tú no sabes si el espacio es real o es ficticio. Wow. Entonces el cliente perfectamente visualiza el espacio. Ahora, lo que yo te estoy incorporando en el render son cosas reales, con medidas reales, con lo que yo te voy a poner. No lo estoy inventando ni te estoy diciendo que lo vayas y lo busques tú. Yo te lo voy a conseguir y te lo voy a poner en tu casa. Entonces es bien padre porque lo normal, esa no es mi casa. Cuando ven el render, es más chiquita mi casa. Son expresiones que dicen que yo saboreo. Sí. Y lo que más saboreo es cuando les digo, pues si te gustó el render, la realidad supera mucho la ficción.